Hola, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta presentación organizada por LAB, donde vamos a estar hablando un poco sobre bioseguridad en sentido general del trabajo con los pacientes con COVID, y más adelante pues también vamos a hablar sobre un poco sobre circulación extracorpórea y ECMO. Soy Alexei Suárez, soy profesionista cardiovascular del Cardiocentro de la ciudad de Manta. Los coronavirus son virus que se conocen desde el año 1960, fueron descritos inicialmente, son una familia bastante amplia. No es la primera vez que nos afectan epidemias por coronavirus. La primera vez que se tiene conocimiento de una epidemia grande de coronavirus fue en el año 2002, donde tuvimos el brote del SARS-CoV-1. Se diagnosticaron aproximadamente 8.000 pacientes y fueron un total de 750 fallecidos hasta el 2003, que finalizó el primer brote. Otro tipo de coronavirus que nos atacó fue en el año 2012 y 2015, conocido como el Middle East Respiratory Syndrome. Fue un brote que inició inicialmente en Arabia Saudita y se registraron aproximadamente 2.400 contagios. Hasta hoy día se siguen reportando pacientes del MERS. Y bueno, la más reciente que nos ocupa hoy es el SARS-CoV-2, que comparte aproximadamente el 86% del genoma con el SARS-CoV-1, o sea, es un virus que es bastante similar al que conocimos como SARS-CoV-1 en el 2002. A modo de comparación clínica podemos saber que los síntomas son bastante similares. Algunas diferencias, por ejemplo, con el SARS-CoV-1 es que tenían una mayor afinidad quizás por el sistema digestivo y ocasionaba con mayor frecuencia lo que son diarreas y vómitos, aunque en la actual epidemia del SARS-CoV-2 también se están apreciando la presencia de síntomas digestivos y cada vez se le está dando un poco más de importancia. Como todos sabemos, todo esto es un síndrome que está en constante desarrollo. La evidencia que estamos teniendo nos está llegando sobre la marcha. Ha sido muy abrumador el número de pacientes y el impacto que ha tenido sobre la sociedad este brote. Y por tanto, vamos a usar mucha de la evidencia que tenemos, nos va a llegar de las anteriores epidemias que hemos sufrido de coronavirus y de información que está saliendo sobre la marcha recientemente. En cuanto a los periodos de incubación, pues los periodos son bastante similares, llegando hasta 14 días los periodos de incubación. El primer brote se distribuyó aproximadamente sobre todo lo que fue Asia, China, Hong Kong. Algunos casos llegaron a Canadá, en Singapur y Vietnam. En cambio, el MERS estuvo distribuido más en lo que fue la península arábica y solamente a América llegaron 2 casos que fueron importados. Todo esto no tiene nada que ver con el impacto global del SARS-CoV-2, que tiene un impacto global. Más de 220 países reportan casos de SARS-CoV-2. La mortalidad, a pesar de que el virus del SARS-CoV-2 se ha expandido por todo el mundo a nivel global, la mortalidad ha sido la más baja. Se reportan hasta febrero del 2020, se reporta un 2,2% de mortalidad. Aunque sabemos que esta cifra en algunos países concretamente ha llegado a alcanzar valores del 15%. Sin embargo, la relación entre la mortalidad y el número de casos, el MERS tuvo la mayor mortalidad con un 35% de pacientes. Esto estuvo en relación quizás porque el MERS atacaba mucho más lo que es el sistema renal y llevaba a los pacientes, además de falla respiratoria, a falla renal, lo cual puede haber disparado un poco la mortalidad de este paciente, de este tipo de coronavirus. Se conoce que el coronavirus se transmite entre humanos a través de microgotas o aerosoles que se generan en las vías respiratorias, ya sea durante el estornudo, la tos e incluso durante el habla convencional. Estas microgotas pueden ser inhaladas, pueden ser expelidas del tracto respiratorio y posarse sobre otras superficies con las que otras personas que entren en contacto pueden con sus manos llevarlas a sus ojos, nariz y boca y por tanto contagiarse. O simplemente pueden ponerse en contacto directamente con la mucosa conjuntiva al atravesar alguna nube con partículas del virus o nubes de aerosoles con partículas del virus. Otra vía de transmisión que está actualmente y se ha propuesto como una vía de contagio es la vía oral fecal. Algunos autores han sugerido que el virus puede transmitirse por esta vía e incluso han demostrado la sobrevivencia del virus del MERS en simulaciones de fluido gastrointestinal, con capacidad para infectar algunos organoides intestinales. Wenling y Wang han encontrado presencia de ARN viral en heces fecales de 44 pacientes de un total de 153 pacientes estudiados para un 29%, lo cual supone una posible vía de contagio ya que el virus se encuentra presente. Otras vías de transmisión
que se están estudiando y que se han planteado que pueden ser posibles es la hemática o la a través de hemoderivados. Pues la presencia de virus en sangre, o sea, lo que es la viremia, hay bastante poca evidencia, o sea, se ha estudiado bastante poco lo que es el SARS-CoV-2, pero tenemos algo que nos ha llegado, y es que esta misma autora que vimos anteriormente, de la cual posteriormente estaremos presentando algunas tablas más detalladas, han logrado aislar el virus en 307 pacientes. En 3 pacientes, solo de 307 que se han estudiado, o sea, solamente el 1% de los pacientes han podido aislar la presencia del virus en la sangre. En un estudio también que se publicó, de los primeros 41 pacientes que se reportaron en Wuhan, se encontró viremia positiva solo en 6 de estos 41 pacientes con un 15%, lo que sugiere una baja concentración de ARN viral. Otra cosa interesante de este estudio es que ellos no encontraron diferencias significativas entre los pacientes que estaban en UCI contra aquellos que manifestaron la fase de enfermedad ligera. O sea, no fueron capaces de asociar la severidad o la gravedad de la enfermedad a la presencia de ARN viral en sangre. Otro hecho a tener en cuenta es que hasta el momento no existen reportes de contagios por uso de hemoderivados o por sangre en los pacientes con SARS-CoV. Todo esto ha llevado a que la recomendación de la American Association of Blood Banks, la FDA y el CDC, es que no se deben tomar medidas especiales a la hora de procesar los hemoderivados. O sea, no se recomienda realizar estudios para determinaciones de SARS-CoV-2 en las transfusiones de sangre. Sí se recomienda, se mantienen las mismas recomendaciones que se mantuvieron con los 2 brotes anteriores de coronavirus y con cualquier otra enfermedad infecciosa. O sea, lo que se refiere al seguimiento de los donadores, o sea, que no hayan estado recientemente en zonas de contagio, que los pacientes se hayan mantenido asintomáticos o libres de síntomas por lo menos durante los últimos 14 días y posteriormente darle seguimiento durante los siguientes 14 días a todos estos donantes. Por supuesto que no hayan tenido historia o indagar acerca de la historia de contacto de los donantes con pacientes positivos. Todas estas son las recomendaciones que tienen hasta el día 25 de febrero los organismos rectores en Estados Unidos. Sin embargo, tampoco se han publicado evidencias que descarten la transmisión por vía hemática. Como no existe evidencia, pues tampoco hay que descartar esta posibilidad. Este es el estudio que les comentaba anteriormente. Esto lo acaban de publicar en marzo en la revista del Journal de la American Medical Association. Y se trata del estudio de 20 pacientes hospitalizados positivos de COVID-19 en diferentes tipos de muestras biológicas. O sea, se estudió lavado bronquial, se estudió porfiroscopía, se estudió el esputo, tomas de hisopado nasal, hisopado faríngeo, en heces fecales, en sangre y en orina. Obviamente, las muestras que dieron más positivas, en mayor número de pacientes, en por ciento, fueron las muestras nasales. En casi 5 de 8 pacientes que se le hizo hisopados nasales dieron positivo. Los exudados faringios fueron los más significativos, fueron de 398 pacientes, 126 pacientes dieron positivo. El esputo fue la más efectiva de todas. Ahí sí se aisló en casi la totalidad de los pacientes, de 104 a 75 pacientes para un 72%. No fueron, lo interesante de aquí es que solamente en la sangre se lograron aislar muestras positivas para coronavirus en 3 pacientes de 307 muestras de sangre estudiadas, y sin embargo en orina no fueron capaces de aislar el coronavirus. Esto no quiere decir que a lo mejor en otras poblaciones se descarte que la orina puede ser una vía de contagio, aunque no hay estudios que reporten hasta la actualidad la presencia de contagio por esta vía. El virus, a pesar de que no se considera un virus de transmisión aérea, este reciente estudio del New England Journal of Medicine, por los autores de Van Doralen, que ha estado circulando bastante en nuestro foro, pues demuestra que el virus es capaz de permanecer en los aerosoles hasta por 3 horas, en las superficies de cobre hasta por 4 horas, en cartón tiene una sobrevida de hasta 24 horas, en acero inoxidable hasta 24 horas, y en plástico tiene la mayor sobrevida, que puede llegar hasta las 72 horas de permanencia de virus viable. Esto es una comparación de coronavirus del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1. La otra cosa interesante
es la curva predictiva, que lo vemos en la segunda barra de gráfico, es la curva predictiva de las caídas de titulación del virus. Y vemos cómo en los aerosoles, a pesar de que se dice que la vida media, o sea, la media de titulación alcanzó las 3 horas, quiere decir que los valores, las concentraciones del virus cayeron a la mitad a pesar de las 3 horas, más allá de las 3 horas, el virus todavía sigue permaneciendo en el aire. Sin embargo, más abajo podemos apreciar en la última barra de gráfico cómo la vida media del virus en el aire solo alcanza apenas el valor de las 3 horas. O sea, a pesar de que el virus se encuentre presente en el aire más de 3 horas, probablemente la vida media no alcance más de las 3 horas, ¿sabes? Pueden aislar el virus, pero no estará vivo en el aire. Diferente de lo que ocurre en otros materiales, como el cartón o el acero y el plástico, donde la vida media del virus puede alcanzar mucho más tiempo. La nueva evidencia que acaba de surgir, esto es un artículo que está prácticamente recién salido del horno, como podemos decir, y nos llega de la mano de la doctora en ciencias Lidia Bouruviva. Ella es la directora del Laboratorio de Investigación de Dinámica de los Fluidos del Massachusetts Technological Institute, todos conocemos el MIT. Ella nos trae algunos datos de reflexión muy interesantes. Uno es que las clasificaciones actuales de las rutas de contagio que utiliza la MS y los Centros de Control de Enfermedades están basados en el tamaño de las microgotas que se generan en los aerosoles, en un promedio del tamaño. O sea, estas clasificaciones emplean diámetros de gota aproximadamente de 5 a 10 micras para decir que es posible la transmisión a través de aerosoles. Y basado en estos planteamientos, pues ellos elaboran las recomendaciones de seguridad, las respuestas y el manejo para la prevención de estas enfermedades. Sin embargo, esta investigadora ha realizado recientes estudios donde ha demostrado que es posible que la emisión de estas microgotas son emisiones que no son homogéneas en cuanto a tamaño, sino que encontramos microgotas mucho más pequeñas o partículas mucho más pequeñas que 5 a 10 micras, y que estas son capaces de viajar a una mayor distancia y de permanecer en el aire un mayor tiempo. Incluso ellos hallaron que la nube era capaz de viajar hasta 7 o 8 metros de distancia después de un estornudo. En este pequeño video que se puede encontrar en el artículo vemos cómo, obviamente, las partículas de mayor tamaño, como están envueltas en una mayor cantidad de fluido y tienen mayor peso, van a sufrir dos cosas. Una, van a tener una pérdida de velocidad por la resistencia propia del aire mucho mayor que las partículas de menor tamaño. Y lo otro es que la misma fuerza de gravedad las va a atraer hacia la superficie con mayor velocidad. Esto es lo que pasa a 50 centímetros. Sin embargo, si ampliamos un poco la distancia de estudio a 110 centímetros, vemos cómo hay partículas de menor tamaño y menor peso que son capaces de viajar a una mayor velocidad y a una mayor distancia que estas partículas iniciales que son de mayor masa y de menor velocidad. Por último, ha planteado que las partículas más pequeñas son capaces de, primero, como experimentan una menor resistencia al aire, ganar una mayor velocidad y mantener su velocidad en el tiempo, y por otra parte, el líquido o el fluido que las envuelve se evapora con una mayor velocidad, dejando unas partículas secas, conocidas como núcleos de gota, que por supuesto llevan virus, que son capaces de viajar una mayor distancia por su poco peso y alcanzar una mayor distancia e incluso ser arrastradas por la turbulencia del aire. Me refiero a quizás el aire de los aires acondicionados, el aire o los flujos de aire que se generan por el tránsito de las personas de un lugar a otro, entre otros factores. Algunos estudios incluso han llegado a reportar la presencia en las ventanas, en los conductos de aire acondicionado del nuevo coronavirus, en las habitaciones de pacientes positivos al coronavirus. Este estudio ha llevado a que actualmente la OMS y el Centro de Control de Enfermedades se encuentren reconsiderando las recomendaciones en cuanto a las distancias de seguridad. Actualmente se recomienda a la OMS que se mantenga una separación de 1 metro entre personas y el CDC recomienda una distancia de hasta 2 metros. Ya hemos visto que las partículas son capaces de viajar más. Por esto, actualmente esto se encuentra bajo estudio. Aunque el virus no es aéreo, basado en la evidencia que hemos visto,
y en que la cantidad de procedimientos que generen aerosoles en las áreas, por ejemplo, como UCI, como quirófano, son procedimientos que se realizan constantemente, pues vamos a tener generación de aerosoles prácticamente de modo continuo en las áreas, por lo cual el virus va a permanecer en el aire durante mucho más tiempo. Vamos a estar trabajando en un medio donde el virus va a estar en el aire durante todo el tiempo y puede moverse por todo esto que vimos de los flujos turbulentos. Y entonces, en el medio hospitalario, esto ha llevado a que la OMS y el CDC emitan consideraciones de que el virus, a pesar de no ser un virus aéreo, en el medio hospitalario debe ser tratado como un virus de transmisión aérea. Y en base a esto se están tomando las medidas y las recomendaciones. En cuanto a las categorías de riesgo de exposición, las recomendaciones actuales del Centro de Control de Enfermedades y ante la falta de evidencia, debe considerarse como contacto de alto riesgo, además de las secreciones respiratorias, el contacto sin protección con otros fluidos corporales, dígase sangre, heces, orina o vómito. Es decir, la persona que tenga contacto con alguno de estos fluidos sin protección, sin usar medios de protección, se debe considerar como un contacto de alto riesgo. Se considera contacto de alto riesgo el contacto cercano o prolongado de personal sanitario con pacientes conocidos con diagnóstico de COVID-19 que no estuvieran usando máscara facial, mientras el personal tuviera su nariz y boca descubiertos. O sea, el contacto cercano y prolongado de personas contaminadas o enfermas con personal sanitario que no estuviera usando medios de protección es un contacto de alto riesgo. Se va a considerar contacto de alto riesgo también la presencia en una habitación donde se realizan procedimientos que generen aerosoles o en momentos en que las secreciones respiratorias se encuentran débilmente controladas. Entiéndase, por ejemplo, durante la reanimación cardiopulmonar, aspirado o aseo de vías respiratorias, el cambio, por ejemplo, de un ventilador a otro, la extubación o la intubación de un paciente. En pacientes que tengan coronavirus, o sea, COVID-19, cuando el personal no posea protección en nariz, boca y ojos. Esto se considera un contacto de alto riesgo. ¿Qué se considera un contacto de riesgo intermedio? Aquellos contactos prolongados del personal sanitario que tenga expuesto su nariz y boca con pacientes que tengan COVID-19 pero que estuvieran usando máscaras. ¿Ya? Con pacientes que estuvieran usando máscaras o con material contaminado. También se considera riesgo intermedio la exposición de personal sanitario usando equipo EPI, guantes, protección ocular, mascarillas quirúrgicas que no sean N95 o FFP2 durante procedimientos que generen aerosoles. O sea, si usted está en una sala donde estén generándose procedimientos que generen aerosoles y usted esté usando su equipo de traje EPI, esté con guantes, posea protección ocular, pero sin embargo su mascarilla no sea N95, sea una mascarilla quirúrgica convencional, pues esto se considera un contacto de riesgo intermedio. Esto lo pone usted en riesgo de contraer la enfermedad. Y por último se considera de riesgo bajo la exposición breve o prolongada de pacientes con a pacientes con COVID-19 que estuvieran usando máscaras faciales mientras el personal sanitario se encontraba usando mascarillas quirúrgicas o N95. O sea, su riesgo de contacto es bajo. Si usted se pone en contacto con pacientes con COVID-19 que estén usando mascarillas faciales quirúrgicas convencionales y usted también estuviera usando cualquier tipo de mascarilla. Todo el personal sanitario que haya tenido contactos de alto e intermedio riesgos se deben separar del trabajo durante los 14 días siguientes a la exposición, con monitorización epidemiológica personal e institucional. O sea, no solamente se deben aislar y confiar en la monitorización de los síntomas de modo autónomo, o sea, por la propia persona, sino que también la institución debe estar pendiente del seguimiento de estos pacientes y de los síntomas de este personal de riesgo que ha tenido estos contactos de riesgo intermedio o riesgo alto. Por supuesto, las medidas de protección generales para evitar el contagio. A nivel institucional, exigir y proveer a los pacientes el uso de mascarillas faciales, establecer protocolos para la monitorización de registro y entrenamiento de los visitantes. O sea, hay que registrar a las personas que visitan la institución, entrenarlos en el manejo
estimular el uso de medidas de higiene de respiratoria y etiqueta, restringir la entrada de visitantes a las áreas de pacientes con COVID-19, aunque esto es controversial y puede ser manejado por la institución en dependencia del estado psicológico del paciente, y puede permitirse la entrada de visitantes a pacientes con COVID-19 tomando todas las medidas de precaución, pero eso queda a disposición de la institución. Se debe considerar que todo visitante que ha estado en contacto con el paciente previo a su diagnóstico como una fuente de contagio, obviamente. Es muy importante limitar la movilidad de los visitantes dentro de la institución. O sea, todos los visitantes deben ser restringidos a un área y evitar el acceso a las otras distintas áreas de la institución. Y se deben diseñar controles de barreras físicas para guiar a los pacientes a través de las secciones de triaje y de las áreas comunes. Medidas específicas para la reducción de aerosoles, bueno, pues está el uso de mascarillas en los pacientes que su estado clínico lo permita, el uso en las salas o pacientes con COVID-19 y quirófanos UCI deben poseer sistemas de aire acondicionado filtrado de flujo laminar para evitar la generación de flujo de aire turbulentos que contribuyan a diseminar las nubes con micropartículas. Y preferiblemente las salas deben poseer presión negativa. Habitualmente en nuestras UCI y en los quirófanos, de modo rutinario, lo que se exige es que tengan presión positiva. Quiere decir que el flujo de gas que hay dentro de nuestra sala es mayor que el que hay en las salas adyacentes. De forma tal que el aire que entra al quirófano trate de salir siempre hacia las áreas adyacentes. Esto se ha visto que en los virus de transmisión aérea o en los gérmenes de transmisión aérea, las salas deben tener flujo negativo. De forma tal que el aire o los aerosoles que se generen en estas salas no tienden a salir de la sala, sino a quedarse dentro de las salas. También con los aires acondicionados se recomienda que los aires acondicionados procedan filtros HEPA y que estos filtros sean cambiados rutinariamente por el personal de mantenimiento. O en su defecto, que no sean aires acondicionados con recirculación de aire, sino que el aire pase a un área de filtrado y de ahí pase al exterior, no se recircule dentro de la sala el aire. Además se recomienda pues, el uso de circuitos cerrados de succión para el aseo de las vías respiratorias. Esto permite que el gas que está dentro del tubo o los aerosoles que se puedan generar por la manipulación de la vía aérea no salgan, ya que estos circuitos de aspiración son cerrados herméticamente. No hay que manipular ni desacoplar al paciente del tubo endotraqueal o del traqueótomo para hacer el aseo. También se recomienda el uso de cajas acrílicas durante los procedimientos críticos como la intubación, broncoscopías. Estas cajas acrílicas sirven a modo de barrera para evitar la dispersión de los aerosoles hacia el personal que se encuentra realizando estos procedimientos. ¿Ya? Por supuesto, siempre limitar el número de personas que están en la habitación durante los procedimientos que generen aerosoles al mínimo indispensable. Y estos procedimientos deben ser realizados idealmente en habitaciones preparadas para el manejo de gérmenes aéreos. Probablemente en muchas de nuestras instituciones, en nuestro medio en Latinoamérica, no tengamos este tipo de habitaciones acondicionadas, pero si las tuviéramos, es ideal que se realicen todos los procedimientos que generen aerosoles en este tipo de áreas siempre que sea posible. En cuanto a las medidas de protección personal, aquí no voy a ser muy extensivo porque lo importante con el uso del equipo de protección individual es tener entrenamiento en su uso a la hora de colocarlo y a la hora de retirarlo, puesto que puede ser una vía de contagio el uso a la hora de retirada de este equipo, incluso a la hora de colocarlo. Puede considerarse como una vía de contagio. Por supuesto, está recomendado para el personal que trabaja en áreas donde se generen aerosoles el uso de traje completo impermeable, gafas o escudo facial transparente, mascarillas faciales N95 o superior, uso de doble guantes a todo el personal en las áreas de alta producción de aerosoles. Esto, doble guante, ¿por qué? Porque siempre nos colocamos uno debajo antes de colocarnos el equipo, y a la hora de retirarnos el equipo, este segundo par de guantes nos va a ayudar a evitar contaminar nuestras manos con la retirada del equipo y que podamos trasladar en nuestras manos los gérmenes a nuestra cara, a nuestra boca. También vamos a ver precauciones específicas más adelante con el uso de las mascarillas N95. En otras áreas como hospitalización, por ejemplo, no es necesario no recomiendan el uso
del traje completo, pero se mantiene la recuperación del uso de batas quirúrgicas con método de barrera o de guantes y de mascarillas N95, además de la protección facial, ya sea con gafas o con escudos faciales. Estas recomendaciones han ido variando un poco en el tiempo y actualmente, o sea, a pesar de que estas recomendaciones se mantienen desde la primera vez de los primeros brotes de coronavirus y se han mantenido con los brotes de influenza y otros virus e infecciones respiratorias, en el contexto actual de la infección se han tendido a flexibilizar un poco y es por eso que nos están llegando reportes de algunos centros en los cuales se les niega quizás la entrega de máscaras N95 y está mediado fundamentalmente por la optimización de recursos para las áreas críticas donde más generación de aerosoles se está generando. Entiéndase las UCIs, en los quirófanos, que son los lugares donde potencialmente se generan más aerosoles. Y donde los pacientes, por el estado crítico que tienen, probablemente no puedan usar mascarillas faciales por el estado de su condición respiratoria. Esto acompañado a otros factores que veremos más adelante. En cuanto a las mascarillas N95, hemos visto que tenemos evidencia, por ejemplo, este estudio publicado en el año 2010 durante la epidemia de influenza en China, el brote de influenza que hubo en China. Ellos tuvieron consideraciones especiales con el uso de las mascarillas. Uno, se dieron cuenta, este estudio comparaba profesionales de la salud que usaron mascarillas N95 a los que se realizaron test de ajuste de la mascarilla contra personal que no realizó este test de ajuste de la mascarilla y personal que usó mascarillas faciales quirúrgicas convencionales. Encontraron que era importante hacer el test de ajuste porque no todas las personas, debido a sus alteraciones anatómicas o quizás a la presencia de vello facial, las mascarillas faciales N95 le proveían el mismo nivel de seguridad, ya que por variaciones anatómicas o debido a la presencia de vello facial, de joyas, pues puede que la mascarilla no ajuste completamente nuestra cara, con lo cual la efectividad de la protección que nos brinda pues no va a ser del 100%. También pudieron encontrar que el uso de mascarilla quirúrgica contra el uso de mascarillas de tipo N95 o superiores, pues los pacientes poseían los personales de salud poseían el doble de riesgo de contraer infecciones con el uso de mascarilla quirúrgica convencional en áreas donde había alta producción de aerosoles. Y lo otro que encontraron interesante es que a pesar de que usaron una mascarilla N95, con buen ajuste, un factor de riesgo de contraer infecciones fue la comodidad en el uso de la mascarilla. Así, por ejemplo, en la siguiente tabla podemos ver cómo el personal que usó mascarillas quirúrgicas convencionales, el 85% no tuvo ninguna queja, contra el 95% de los que usaron mascarillas de tipo N95, que usaron el 47% de los del personal de salud tuvo algún tipo de queja con respecto a la máscara. De 949 personas que usaron mascarilla N95, el 41% la encontró incómoda, o sea, 395 personas la encontraban muy incómoda, casi la mitad de los pacientes. Incluso el 8%, 62 personas, aludieron que les resultaba difícil comunicarse con el paciente cuando estaban usando mascarillas de tipo N95. Otras causas que conllevaron a que el personal de salud pues usara incorrectamente o no usara las mascarillas N95 fue que muchos, más del 52%, o sea, 376 personas, reportaron que le hacía una presión excesiva en el área de la nariz. O sea, no, de esta forma nos queda claro, y muchas otras circunstancias, por ejemplo, algunos se quejaron de dolores de cabeza, de dificultad para respirar. Todo esto nos lleva a entender que el uso de mascarillas N95 es incómodo, sobre todo cuando las personas tienen que usarla durante varias horas. Estamos hablando de turnos de 12 horas, imagínense usando mascarilla N95 durante 12 horas. Es totalmente incómodo, esto puede ser un riesgo. Este hecho de que usar mascarillas N95 sea incómodo, asociado a la crisis en cuanto a la disponibilidad de suministro de protección que se ha generado, sobre todo en países como Estados Unidos, Italia, España, que han sido muy afectados por la epidemia,
acompañado a que el uso de mascarillas quirúrgicas convencionales en medios donde no hay alta generación de aerosoles se considera como un contacto de bajo riesgo mientras los pacientes estén usando mascarilla, pues ha llevado a que en algunos centros la disponibilidad de mascarillas N95 solo esté destinada a las áreas de cuidados intensivos, mientras que el resto de las áreas solamente se esté manejando con mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, esto no ha sido reflejado en las guías actuales del Centro de Prevención y Control de Infecciones ni de la OMS. Las guías actuales recomiendan el uso de mascarillas N95 para prevenir el contagio. Solamente esto puede ser un factor a tener en cuenta en muchos centros, y siempre tengan en cuenta que el uso de mascarillas quirúrgicas pues nos expone al personal que la usa al doble de riesgo de infección frente al uso de las mascarillas N95, a pesar de que son mascarillas más incómodas. Como conclusiones y para terminar, bueno, pues entendemos que el virus se transmite de persona a persona, fundamentalmente a través de aerosoles que entran en contacto con la nariz, boca o la conjuntiva ocular, que la presencia en el virus en otros fluidos ha sido demostrada y que existe un riesgo de contagio por contacto con estos fluidos, aunque aún no está demostrado. Que la presencia del virus de sangre y en plasma se ha probado, pero en un número limitado de pacientes y no durante todo el periodo infeccioso. El contexto hospitalario, el virus debe considerarse como un virus de transmisión aérea y se deben tomar todas las medidas de precaución al respecto. Que el uso de medios de protección debe hacerse de modo correcto y tomando todas las precauciones durante la colocación y el retirado de estos medios de protección. Y por último es que se recomienda el uso de trajes EPI, doble guante, mascarilla N95 y protección ocular en las zonas donde se realicen procedimientos que generen aerosoles. Estas son las recomendaciones que tenemos para ustedes en la tarde de hoy en cuanto a bioseguridad y mecanismo de transmisión del virus. Por su amable atención, muchas gracias. Y bueno, estaremos dispuestos a responder las preguntas una vez que finalice nosotros el consultorio. Muchas gracias. Buenas tardes. De acuerdo. Buenas tardes. Lo primero es dar las gracias por esta invitación. Yo lo que os voy a explicar es la experiencia que en nuestro hospital de las instauraciones de sistemas de ECMO en pacientes con COVID-19. En mi hospital está en una ciudad cercana a Barcelona, en España, y es un hospital en estos momentos de entre 700 y 800 camas, de las cuales a fecha de ayer ha habido alrededor de unos 400 pacientes ingresados con COVID, de los cuales pues alrededor de 100, entre 104 y 106, eran los que teníamos ingresados en UCI. De estos 100, ha habido 6 pacientes a los cuales le hemos implantado una ECMO. Lo primero, bueno, era presentar un poco el protocolo de ECMO COVID que se ha realizado en nuestro hospital, con las indicaciones y contraindicaciones. Una de las cosas a tener en cuenta pues es la edad. Pues los menores de 60 años si no tienen contraindicaciones, pues se valora la colocación. Entre 60 y 65 años sin comorbilidades asociadas también se valora la colocación. Entre 65 y 70 años sin contraindicaciones se puede valorar de forma individual, y ya superior a 70 años es una contraindicación. Otra cosa a tener en cuenta es los días de ventilación mecánica. Si es inferior a 7 días la ventilación mecánica, pues se valorará su colocación. Entre 7 y 10 días con respuesta previa al prono también se valorará de forma individual, y superior a 10 días está contraindicado. Otro factor es la obesidad, dependiendo del índice de masa corporal. Si es superior a 40 kilos por centímetro cuadrado está contraindicado, y si es menor se valorará dependiendo de los años o dependiendo del caso
individual. Y también a tener en cuenta pues, son los criterios de respuesta no respuesta a las acciones que se realicen. Entonces, siempre se deben haber realizado previamente al implante del ECMO 2 sesiones de prono prolongadas al menos más de 20 horas cada una. Se debe haber intentado maniobras de reclutamiento al menos en una ocasión y luego están los criterios respiratorios. Pues con PAFIs inferior a 100, con una FIO2 de 90 pues se valora la colocación. Si es una PAFI de entre 100 y 150 con una FIO2 superior al 90, se valora una nueva sesión de prono. Si es una PAFI superior a 150, pues otra nueva sesión de prono. Y si es una PAFI inferior a 70 con una PIP superior a 15, pues se valora la colocación de ECMO. También una hipercapnia, una acidosis respiratoria con un pH inferior a 720 durante al menos 7 horas también se valora la colocación de ECMO. Nosotros en nuestro hospital tenemos diferentes dispositivos, de los cuales tenemos 3 consolas de CardioGel, 2 de Rotaflow y 4 consolas de CentriMac con membrana, en este caso nosotros tenemos Eurosets. De los pacientes que hemos implantado, aquí les he puesto más o menos un cuadro en el que vemos que tenemos un paciente que fue el primero, con 50 años, lleva 17 días. Todas han sido canulaciones vena yugular derecha y vena femoral derecha. Como ven, las edades oscilan desde el de 50 años, 61, 26 fue una mujer que está diagnosticada de una miocarditis. Esta fue una vena arterial, ha sido la única vena arterial que se colocó y posteriormente fue reconvertida a una asistencia biventricular con membrana también, por eso. Una asistencia central. Luego tenemos pues de 44 años, de 40, de 56. Los dos últimos, dado que las consolas se nos van acabando y no hay ninguna, de momento no hemos retirado ninguno, son con CentriMac más la membrana. Una de las cosas a tener muy en cuenta es que para el implante nosotros en nuestro equipo somos el médico intensivista, cirujano cardíaco, la enfermera de la UCI y el perfusionista. Nosotros ha habido un caso que hemos ido a buscar a un paciente a un hospital de la zona y después lo hemos devuelto nos hemos llevado a nuestro hospital y hemos ido, que es la foto de la derecha, vamos realmente totalmente bien equipados. Es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, que hay que tener todas las medidas a mano. Nosotros en el box, una vez está la enfermera y en el caso de estar en el hospital nuestro, tenemos otro perfusionista que es el que va colaborando en lo necesario al que está dentro del box de UCI. De todos estos pacientes, ninguno ha presentado antecedentes patológicos. Nosotros realizamos controles de TPA para mantener la anticoagulación necesaria debido a los problemas que estos pacientes presentan. En condiciones normales nosotros hacemos con el aparato del TCA controles cada 2 horas, pero en este caso pues es una de las medidas que también se adoptó en la UCI para no tener que estar cada 2 horas sacando la sangre y manipulando, pues es hacer el DTP en cada 8 horas.
El deterioro de la función renal, pues lo que se ha hecho en estos casos ha sido la colocación del filtro Plasmaflex, que es el que tenemos en nuestro hospital, que bueno, ha habido algunos que sí que han mejorado. Para mantener una buena oxigenación, se están trabajando con unas FIO2 elevadas, con flujos altos, con sus altas, todo para que mantener, como os he dicho, una buena oxigenación. En nuestro hospital nosotros nos encargamos de implantar la ECMO y luego el mantenimiento se hace en la UCI. Nosotros a diario pasamos a valorar los pacientes y estamos de guardia para cualquier problema que surgiera en relación al dispositivo. La evolución de estos pacientes no es muy alentadora y, bueno, creo que debemos estar ahí para poder luchar contra este virus. Nosotros de momento, tanto los pacientes que tenemos están en ECMO y de momento no hay ninguna previsión a corto plazo de poder retirar ninguna. Incluso hemos tenido un paciente que estando en ECMO ha habido que pronarlo. Este es un paciente de 40 años que, bueno, no es una evolución, no tiene una evolución muy buena, pero bueno, ahí están todos luchando. Además, este es un paciente que el intensivista precisamente que lo intubó le dijo, tengo 2 hijos pequeños y necesito sobrevivir. Es una situación muy dura, pero bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Verónica Contreras. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes en este tema importante de la bioseguridad en ECMO. Agradezco a la Asociación Latinoamericana de Perfusión, y a todo el gremio de perfusionistas de Latinoamérica. Todos sabemos de esta preocupación que se tiene sobre esta pandemia del COVID-19. Hemos estado recibiendo información de los webinars de China, de Japón, de España, de Italia, de toda la situación que están viviendo y cómo lo están enfrentando. Aquí en Latinoamérica también estamos en todo este proceso. En mi país, en México, preparándonos en los hospitales ante esta situación. No tengo conflicto de interés en esta charla que voy a estar con ustedes, en donde vamos a revisar cómo está actualmente la pandemia en México, cómo nos preparamos en el hospital y cuál es la experiencia que hemos tenido en toda la preparación en el centro ELSO 321 para recibir a los pacientes con COVID-19. Esta es la situación actual en México. Desde el 27 de febrero que se registró el primer caso al día de hoy, van registrados 2.785 pacientes positivos con COVID, 141 muertes. Todos tenemos en México la población, somos más de 125 millones. La Ciudad de México con más de 20 millones de habitantes. Entonces estamos ante una situación muy crítica y pues de mucha preocupación en nuestro país. Estos son los estados de la República Mexicana con la aproximación de número de casos positivos. Aquí está mi ciudad, Monterrey, con aproximadamente 5 millones de personas. Actualmente se tiene un registro de 158 pacientes con COVID y al día de hoy 4 muertes registradas. ¿Cómo iniciamos esta preparación ante esta pandemia? Pues empezamos desde finales de febrero, con organización primeramente en el hospital, de creación de área especial para pacientes con COVID positivos.
una área especial, un piso especial donde se encuentran estos pacientes. En la unidad de cuidados intensivos se hicieron adecuaciones en el área, seguimientos de rutas de acceso, implementación de logística de traslado de pacientes, qué elevador se va a utilizar, cómo se iban a manejar los estudios de estos pacientes, qué adecuaciones de acceso se tenían que hacer al área. Sabemos lo que se refiere a la precaución que debemos de tener el personal médico en el cuidado de estos pacientes, ¿sí? Se tuvieron que hacer adecuaciones en el área de terapia intensiva, cuál iba a ser el acceso, cuál era el lugar donde se iba a hacer la colocación de los equipos de protección personal, cuál iba a ser la ruta de salida y la implementación de esta área, donde toda esta área iba a ser para pacientes con COVID, esta área de cuidados intensivos. Entonces sabemos y todos los webinars que hemos recibido de esta información, de los cuartos con presión negativa, que no todas las unidades los contamos con ellos, de los filtros especiales que debe de tener la habitación, de que sean habitaciones bien ventiladas. Entonces, todo esto es una organización que se llevó por parte de ingeniería, por parte de ingeniería biomédica del hospital, el adecuar toda esta situación. También en el área de cuidados intensivos, especialmente por la cuestión de la aerolización, todo el equipo que se creó para la intubación de los pacientes, para la ventilación mecánica, los filtros especiales, todo esto se hicieron reuniones especiales para poder hacer todos estos protocolos de manejo médico y reuniones por comités, por áreas, ¿sí? Neumología, cuidados intensivos, radiología, cardiología, todo esto y lógicamente el centro, el grupo de ECMO. Se llevó a cabo un entrenamiento para todos los equipos de protección personal, tanto para médicos, enfermeras, perfusionistas, inhaloterapistas, el personal auxiliar que trabaja en la unidad, personal de intendencia, personal de rayos X. Todos llevamos este entrenamiento importante de los equipos de protección personal. Sabemos que a través de toda la información que hemos recibido de los webinars, de cuál es el equipo de protección personal ideal. Sí, nosotros hicimos una recopilación de toda esta información y se creó un protocolo establecido para el hospital de cómo llevarse a cabo este entrenamiento. Se hicieron simulacros, seguimientos de protocolo por áreas, por departamento, para poder tener esta preparación previa. Todo esto fue el entrenamiento que se recibió por áreas del personal, cómo se debe de llevar a cabo esta protección, qué medidas debemos de tomar, cómo es la colocación de la vestimenta, cómo la protección a nivel ocular, y tener un seguimiento ya establecido al momento de entrar al área COVID, ¿sí? ¿Cuál es el orden de la utilización de estos equipos? Yo creo que esto es algo importante para protección de todo el personal de salud que labora en el hospital donde se recibe a los pacientes con COVID. En cuanto al programa ECMO, se hizo un análisis muy importante de toda la revisión de los protocolos de manejo, de indicaciones, contraindicaciones, evolución de los pacientes, la conducta a seguir una vez recibido al paciente. Y aquí es importante todo el interés que teníamos sobre el circuito extracorpóreo en los pacientes por COVID. Hemos estado en webinars, webinars importantes en ALAP y en información que hemos recibido de otros hospitales, de a qué se están enfrentando, qué precauciones debemos de tener en cuanto al circuito. Nos preocupaba la ventilación de la salida de la membrana. Ya vimos la cuestión de que no hay riesgo en las membranas de polimetilpenteno en esta situación. Sabemos la importancia que tiene el paciente con COVID de toda
del estado de hipercoagulabilidad que presentan. Entonces, aquí tenemos que tener muy presente el manejo de la anticoagulación en los pacientes con ECMO con COVID. Otra situación importante que tuvimos que nosotros implementar dentro del programa ECMO es que las personas que participan en el programa ECMO, tuvimos que excluir a personas que participan y que tienen todo el interés de participar, de excluirlas del programa por su edad, por padecimientos de enfermedades que pudieran poner en riesgo la vida de ellos. Entonces, esto también se tuvo que valorar y se excluyeron a no participar a personas que tuvieran algún problema importante de salud. ¿Cómo activamos el código ECMO ante un paciente con COVID-19? Yo les voy a presentar a continuación nuestro caso clínico que tuvimos, cómo nos lo refirieron y cómo el paciente fue trasladado al centro ECMO y la evolución hasta el día de hoy. Tenemos 11 días en ECMO con nuestro paciente. El caso clínico es un masculino de 47 años con antecedentes de viaje a Estados Unidos, sin comorbilidades, con un índice de masa corporal de 34.6, con un peso de 100 kilos y una estatura de 1,70. Cuando nos hablaron, primeramente nos hablaron al tercer día de intubación, ¿sí? Que no respondía adecuadamente al manejo que se estaba llevando. Acudimos al hospital. Cuando estuvimos ahí, al paciente había llevado ya días anteriores de pronación, mejoró y no se decidió por la condición en la que estaba actualmente, que había tenido mejoría, no se decidió colocarlo en ECMO. Nos hablan posteriormente en el día 10 de ventilación mecánica con una PAFIO de 100, con haber recibido maniobras de pronación sin haber tenido respuesta y haber tenido también una valoración cardiológica sin falla cardíaca, ¿sí? Estuvo con una representación importante de un SIRA grave secundario a neumonía por COVID-19 y se decide la instalación de ECMO veno-venoso. Yo quiero comentar en este aspecto que estábamos enfrentándonos a algo completamente nuevo. Nosotros recibimos información muy valiosa y apoyo de los líderes a nivel Latinoamérica de ECMO, del doctor Rodrigo Díaz, del doctor Leonardo Salazar, del doctor Pali Palmer de la Karolinska. Les presentamos a ellos el caso, ¿sí? Las condiciones en las que estaba el paciente para poder tomar la decisión pues, lo más adecuado posible de poderle dar la posibilidad de instalación de ECMO. Entonces, ante esta situación se decide colocar en ECMO veno-venoso a nuestro paciente y esta fue todo el inicio del ECMO. Nosotros acudimos al hospital, se canuló fémoro yugular. Aquí podemos ver, el paciente estaba en un cubículo con presión negativa, se instaló todo el circuito de ECMO y se ingresó al cubículo una vez que ya estaban en el proceso de canulación, ¿sí? Se hizo con un sistema cardiogel de 7 litros y recibió 6,000 unidades de dosis de impregnación de heparina. Hubo un establecimiento de flujo, el inicial de 4 litros por minuto, y una vez que el paciente se estabilizó ya estando en ECMO, fue trasladado al centro ELSO. Aquí podemos ver esta imagen donde estaba el equipo médico participando en la canulación. Se llevó a cabo aquí también, en este hospital, tenían todo el protocolo del equipo de protección personal para los que ingresamos y también para el equipo que hizo el traslado al hospital. Aquí podemos ver cuando el paciente ya fue trasladado al centro ELSO, los médicos y el perfusionista que participó en el traslado, ellos estaban
esperando recibir al paciente y trasladarlo en la ambulancia sin complicaciones durante el traslado. Un área de aproximadamente de 5 kilómetros de distancia entre hospital a hospital. Esta ha sido la evolución. Nos hemos enfrentado a toda la complejidad que tiene el COVID. Al paciente estuvo los primeros días, ha estado sedado con analgesia. Recordemos que el paciente no tenía otra comorbilidad. La función cardíaca estaba conservada. Ha estado estable hemodinámicamente en cuanto a los parámetros hemodinámicos. Se encuentra con parámetros de reposo pulmonar. Hemos estado con flujos hasta de 5 litros por minuto para poder dar un aporte adecuado. Sabemos que tenemos que aquí en este aspecto es importante el trabajo multidisciplinario, ¿sí? O sea, participa el infectólogo con todo ese manejo de los fármacos que se están utilizando actualmente, el neumólogo, los intensivistas y todos en correlación con el equipo ECMO, ¿sí? O sea, es un trabajo en equipo. Hemos estado con toda esta preocupación en cuanto a la anticoagulación por todo lo que sabemos de este estado de hipercoagulabilidad, que el consumo de factores, el estar vigilando la membrana por la adecuada transferencia de oxígeno a través de ella. En el día 6, la anticoagulación, teníamos un TTP de 66 con un anti-10A de 0.4. Hemos estado teniendo un manejo importante en la anticoagulación con exámenes cada 8 horas de todo este estadio de la anticoagulación y monitoreando también el aspecto de la perfusión. Se ha mantenido el paciente durante estos días con un lactato de 0.7. En el día 10 tuvimos una mejoría en cuanto a los volúmenes tidales estable. Sabemos la importancia de toda esta evolución. El paciente ha estado sin aminas, ha requerido lógicamente dosis altas de anticoagulación. El paciente llegamos a tener en el inicio 10,000 de dímero D, ahorita está en 1,000, ¿sí? Sabemos que estamos ante un proceso inflamatorio generalizado. Al día de ayer tuvimos la necesidad de cambiar la membrana. Sabemos a pesar de que no teníamos delta de presión, ¿sí? Delta de presión ni delta de CO2, tuvimos una importante cambios en los niveles de TTP, ¿sí? Estuvimos haciendo trombolastografías que mostraban deficiencia de factores de coagulación en una con fibrinolisis y se hicieron varias pruebas a la membrana donde había disminución en la transferencia de oxígeno. Sabemos el antecedente, los webinars que hemos revisado de la posibilidad de trombosis, de la formación de microtrombos en la membrana, aunque no tengamos delta importante de presión. Y pues todo el manejo que estamos llevando a cabo con el paciente, de toda la cuestión hemodinámica, de toda la cuestión pulmonar, de toda la cuestión en el aspecto de todos estos cambios de niveles de interleuquina, de dímero D, de ferritina y todo el cuidado que se está teniendo hasta el día de hoy. Nosotros también contamos con una vía una comunicación, vía control remoto, una coordinación importante. Sabemos de el riesgo que pues tenemos todos al estar en estas unidades. Entonces, el evitar el consumo de equipo y la vigilancia constante, pues es importante. Yo creo que tenemos una responsabilidad, todos los que trabajamos en los programas de ECMO, del monitoreo y de la vigilancia en estos pacientes. Actualmente, yo quisiera mostrarles un video de cómo se lleva a cabo este control remoto con el grupo ECMO y el grupo de médicos que está al frente de este programa.
Estoy en mi oficina y estoy aquí monitoreando como si estuviera dentro de la habitación del paciente. Es un paciente con COVID en ECMO veno-venoso que estamos ahorita en el día 9. Estamos empezando ya, parece que la fase de recuperación, y empieza a tener volúmenes tidales más o menos buenos. Hemos ido bajando el sweep. Todavía la radiografía de hoy no se ve muy bien, pero es mucho mejor. Yo creo que vamos muy bien. Como pueden ver, tenemos un sistema de cámaras dentro de la habitación del paciente y tenemos un robot en el que entramos, salimos, nos acercamos, nos movemos, y esto nos permite tomar decisiones en forma oportuna. Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante, todos los que trabajamos en los programas de ECMO. Sabemos, en Latinoamérica todavía no sabemos si vamos a tener la capacidad para brindar esta terapia a los pacientes que lo requieran. Aquí en México hay 15 centros ELSO, solamente 2 centros son del sector público, que se encuentran en la Ciudad de México. Los demás centros son de hospitales privados. Y sé que en la Ciudad de México, que sabemos que es donde es el mayor número de habitantes en mi país, ya se cuenta con instituciones públicas preparadas para recibir a los pacientes graves, sumamente enfermos, como es el Hospital de Nutrición, el hospital de cardiología y, lógicamente, el centro más importante de enfermedades respiratorias, el INER, que está haciendo una labor extraordinaria porque es el centro más importante de enfermedades respiratorias en México. Entonces, estamos ante una situación grave. Y pues hay que estar preparados, hay que seguir unidos en esta comunicación que tenemos a través de ALAP, a través de los perfusionistas, y pues a seguir comunicándonos y a seguir transmitiendo nuestras experiencias y a lo que estamos viviendo. Agradezco la atención y un saludo a todos los perfusionistas de México y de Latinoamérica. Muchas gracias.